Bien. Señora Alegría, perdón, No. pensaba que había dicho señora Díbar. Que le digo que Adelante. cuando algo así se produce, algo que no es menor, que es una fiesta con destrozos, con prostitutas, incluso con drogas, he llegado a escuchar, hombre, ¿qué quiere que le diga? En un parador, que yo no sé las habitaciones que tiene el parador de Teruel, pero seguramente no es de los más grandes. 30 por planta. Usted, de verdad, que es aragonesa como yo, no sé si de pueblo pequeño como lo soy yo, pero usted me quiere decir que se produce algo de ese calibre y de esa magnitud y no se entera hasta el susúncorda. Vamos a Por ello. favor. Vamos a Ahora ello. bien, no es que nuevamente se entera, no es que solamente no se enterase, es que habría pruebas fehacientes de que esto se produjo. Bien. Y no lo hay. Pues, señora Alegría, déjeme un Y segundo. como dijo el propio director de Paradores, fue una noche absolutamente normal. Y, hombre, y si se movió una furgoneta o un autobús con tantas prostitutas, como ustedes están diciendo, hombre, algo sabría también la policía local. Y la alcaldesa, que es senadora de su partido, me quiere decir que en una ciudad de algo más de 37.000 habitantes, en un momento de pandemia, se mueve una furgoneta llena de prostitutas y no se entera ni la policía local, ni la policía autonómica, ni la policía nacional. Hombre, por favor, por favor. Bien, le había preguntado si usted oyó algún ruido que evidenciara que podrían producirse daños materiales, me ha dicho que no. Le pregunto si usted pudo oír algo que evidenciara que existían lo que podemos llamar, sin exagerar, daños personales. No oyó nada. Se lo acabo de decir. Bien, o sea, usted no oyó que nadie tuviera que atender a alguien que se encontraba mal. No. No. ¿No? Muy bien. ¿Puede confirmar si la noche del 15 de septiembre se recibió algún tipo Oiga, de... simplemente por hacerle una consideración, repasando las... No, lo tengo en esta carpeta. Las facturas de las personas que vinieron conmigo, como le decía, mi jefe de gabinete y la responsable de comunicación, yo tenía la habitación... Mira, yo tenía la 208, pero fíjese, he visto también, deme un segundito, he visto también, por ejemplo, que mi jefe de gabinete, ya lo siento tener que dar esta información cuando a él no se lo han preguntado, pero espero que no se moleste porque no voy a decir nada. Él estaba en la 207, es decir, en la habitación pegada a la mía. Señora Alegría, que yo creo que usted no oyó nada esa noche, que yo se lo he dicho. Y la responsable de comunicación, la 203. Bien. Oiga, yo no sé, fíjese, si alguna de las personas que venían conmigo tuvieron algún percance dentro de su habitación. Perfecto, pues ya me ha Porque, dicho que no. Maravilloso. claro, es que yo no sé quién tiene el superpoder para saber qué es lo que pasa en cualquier habitación de cualquier hotel de puertas hacia adentro. Bueno, Ahora, si de puertas hacia adentro pasa algo tan llamativo como están pretendiendo usted insinuar y decir, habría pruebas. Y lo que aquí se ha trasladado de una manera muy clara por parte del director de Paradores es que no hubo ningún tipo de destrozo, ningún parte. Y, por cierto, también hubo un comunicado oficial por parte de Paradores desmintiendo que hubiera habido ningún destrozo. También les digo que entiendo el caos, porque es que yo no sé cuántos paradores llevamos con la misma situación. Yo le estoy hablando del parador esto es como de la Teruel. empanadilla de Señora Alegría. Móstoles. Hemos empezado por No, Sigüenza, señora Alegría, disculpe, hemos no. hablado... Es que esto no tiene ninguna gracia. Sigüenza, hemos Hay hablado empanadillas de Teruel, Móstoles, señor hemos hablado- presidente. Claro, es que esto estamos hablando es la del casa parador del de Toqueme Teruel. Roque, perdóneme la No, expresión. señor, estamos Hombre, por hablando del parador de favor. Teruel y si usted me deja, yo Señora reconduzco. Díbar, siga usted preguntando, Gracias. por favor. Vamos a ver, yo le quería preguntar si a usted le consta que esa noche se recibiera alguna llamada por parte de alguna persona del parador que motivara la intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad del En Estado. absoluto, No. rotundamente no. ¿Sabe si se registró alguna llamada en la sala del 091? Evidentemente, en el parte diario que yo recibí como delegada, en absoluto. Bien, ¿y en el puede- parte diario no aparecía esto que usted me dice. ¿Puede confirmar si se trasladaron efectivos policiales o cuántos agentes se movilizaron y a qué unidad pertenecían? No, yo desde luego lo que sí que sé, evidentemente, es que había Policía Nacional, Sí. por supuesto. Y tampoco le consta porque que ninguna de las personas, policías nacionales, al servicio de alguna de las autoridades, tuviera que hacer algún tipo de intervención, por decirlo de alguna manera. Esa en noche. absoluto, Esa noche. rotundamente Bien. no. Vale. Usted me ha dicho que no hubo atestado, No. ni nota de servicio. En absoluto. ¿Puede ser que existiera y que alguien la mandara a retirar? Perdone, es que si alguien la mandase retirar, en este caso, hubiera sido el jefe de policía provincial, Sí. entiendo, o en este caso el subdelegado o la delegada. Y en ningún caso sucedió eso. Pues respóndame. Jamás. Perfecto. En el año y medio que yo estuve de delegada del Gobierno, jamás. Y dudo mucho
que eso suceda en ninguna delegación de gobierno. Yo también. ¿Lo consultó con ellos? Quiero decir, no, porque sencillamente si no le informaron de que había ocurrido, es que no ocurrió. Es que si no sucedió nada, Claro, ¿qué parte va a haber? perfecto. Pues esto. Bien. Le iba a preguntar de nuevo, usted me ha dicho que no hubo traslado de agentes, porque cuando hay un traslado de agentes allí, ¿eso deja rastro de alguna manera? No entiendo el traslado Cuando de hay agentes. traslado de agentes a un punto para hacer algún tipo de actuación, ¿deja rastro, por ejemplo, en los registros de kilometraje? No, a ver, yo lo único registro, por ejemplo, que conozco y que forma parte de los partes diarios que nos hacen, nos comunica Policía Nacional, por ejemplo, cuando llega una autoridad a la estación de Delicias, y recibimos un parte diario diciendo en tal tren, a tal hora, ha venido en este tren tal ministro o tal secretario de Estado o tal autoridad. Eso es lo que es la información que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se traslada a las delegaciones de gobierno. No, pero me hablo de dispositivos, como a usted le pasan un parte diario. Sí. No sé si los traslados de los vehículos de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejan algún tipo de registro. No lo sabe. Desde luego a delegación del gobierno, no. Otra cosa, yo no sé si tendrán algún tipo de control. Operativos que ya son más policiales, pero desde luego no. A la delegación de gobierno, la información que se traslada por parte de Guardia Civil y por parte de Policía Nacional son información de los hechos que pueden suceder, de las denuncias, actos delictivos que suceden en el día a día. Bien, entonces, ¿usted puede garantizar entonces que mientras que usted fue delegada del Gobierno nunca se ocultó ningún tipo de actuación policial? En absoluto. No. Y que tampoco recibe usted ningún tipo de instrucción de un superior jerárquico o político para hacer algo en ese sentido. En absoluto. ¿Usted habló esa noche con el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro? No, bueno, simplemente hablamos cuando nos vimos en la Puebla de Valverde. ¿Qué tal, subdelegado? ¿Qué tal? Muy bien. Y de hecho, allí nos despedimos y nos fuimos. Pero yo no volví a hablar hasta el día siguiente, cuando fui a la subdelegación de Teruel. Y en los días posteriores o incluso semanas, ¿usted habló con el subdelegado del Gobierno sobre algo que tuviera que ver con esa noche en el parador de Teruel? En absoluto, nunca jamás. Bien. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien, de acuerdo, vamos a seguir. A la mañana siguiente, usted nos dijo... Le he dicho anteriormente, señora Díbar, que llevo ya años en política y que seguramente habré cometido fallos y errores como cometemos todas las personas. Pero, desde luego, si hay algo que me ha guiado a lo largo de mi vida, siempre ha sido la verdad y la honestidad. Bien. Y sé perfectamente lo que le estoy diciendo y sí, y me atengo a la verdad. Jamás hablé ni con ningún tipo de autoridad policial, ni, por supuesto, con el subdelegado del Gobierno sobre este caso. Bien. Jamás. Bueno, vamos a pasar al día 16, a la mañana siguiente, según su propio testimonio, usted entra a desayunar y se sienta con el señor Ábalos y con Lambán. No fue así. Yo bajé a desayunar, aproximadamente serían 7:30, 8 menos cuarto, y desayuné yo sola. Y cuando terminé de desayunar, serían aproximadamente como las 8:15, 8:30, me dirigí a la recepción y pagué mi habitación y el desayuno. De hecho, está el registro, se lo he traído también para todos ustedes, el registro de mi tarjeta, que aparece pagado a las 8:36 los 75, 76 euros, que también puedo buscar la factura para ser exacta. Y cuando terminé de hacer el abono, volví de nuevo al comedor del desayuno y ahí efectivamente me senté en una mesa con el ministro Ábalos y con el presidente Lambán. Es verdad que yo me fui antes que ellos se quedaron más tarde que yo porque yo me adelanté para ser la primera en llegar a la sede de la subdelegación de Teruel. Bien, es que eso también se lo digo porque desayunara usted sola o no, estuvo sentada en esa mesa y el director del parador de Teruel a usted no la vio. Pues ya le digo que es que yo me fui antes. Ya ve que el director del parador no lo tiene todo tan controlado. ¿Se habló en algún momento esa mañana de lo que había ocurrido esa noche? ¿El qué, perdón? Que si se habló en algún momento de alguna incidencia en esa mesa de lo que había ocurrido por la noche. En absoluto. Y nadie de la comitiva le hizo ningún comentario. En absoluto. Bien. Señora Alegría, mire, en los días posteriores a esos sucesos, a la fiesta con prostitutas, se reclamaron cantidades impagadas y sabemos que hubo serias dificultades para cobrar. Incluso a día de hoy no tenemos la seguridad de que se cobraran efectivamente. En otra incoherencia, el director del parador, tengo que decirlo, él aseveró aquí que a diciembre de 2021 todas las facturas estaban pagadas. Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en septiembre de 2020, hay que reconocer que no fue del todo preciso. ¿Usted sabe algo de qué ocurrió con esas facturas impagadas? Es que yo no sé a qué factura impagada alude usted. Yo sí que sé las facturas que se pagó por parte de la delegación del Gobierno, que fue ipso facto, así como estábamos dejando
el hotel, el Parador, pagamos cada uno de nosotros, los 6, cada uno pagó con su tarjeta de crédito. Con lo cual... Y también sé, y continúo, Perdone. y también sé lo que publicó el propio Ministerio de Transportes. Sí. Diciendo que en absoluto había habido ninguna factura. También publicó esta factura, señora Alegría, en la que aparece alojamiento y desayuno adulto, José Luis Ábalos Meco. Y aquí el director del Parador reconoció que había cenado en su habitación. Hay consumos que no se pagaron y lo demuestra hasta la factura del señor ministro, que es pública, que ha publicado Paradores en el propio portal de transparencia. Pero bueno, le voy a preguntar... Pero escúcheme, si hay facturas que no se pagan o no se han pagado, enséñenlas, muéstrenlas. Y yo, por ejemplo, claro, si ustedes dicen que existen facturas que no se han pagado, mire, señora Alegría, hay que enseñarlas. Es que el Ministerio de Transportes dice que esto es lo único que pagó y el director del Parador dijo lo mismo. Pero fíjese, yo le digo que si hay facturas que no estuviesen pagadas, lo más lógico es que se muestren. De la misma manera que sería lógico, oportuno y necesario que los ciudadanos conocieran la factura del Ventorro 6 meses después. Sí, muy bien, buen intento. Yo veo que usted viene aquí con ganas... No, pero fíjese, sí es muy sencillo. Sí, Mira, que también es muy sencillo esto, claro, señora si Alegría, me que no, lo siento, también se está desviando el tema, señor presidente. No, termino. Yo necesito hablar, tengo muchas preguntas que formularle. Si esto es muy sencillo. Yo voy a un parador, pernocto en el parador, desayuno en ese parador, y es muy sencillo. Y ustedes y algunos señalan, acusan, mienten y digo, no se preocupen, yo no tengo ningún problema con la verdad por delante. Les enseño la factura, mi pago con la tarjeta de crédito. He visto su pago y su factura. Tan me doy difícil por es enseñar la factura del Ventorro me para doy que por los ciudadanos lo contestada, conozcan. señora Alegría. Buen intento, anda, que... En fin. Vamos a ver, ¿qué información tenía el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, sobre los hechos que ocurrieron en el Parador? ¿Qué información? Sí, ¿de qué ¿usted hechos? sabe si tenía información sobre la fiesta? No. No. ¿Y usted sabe si él recibió Difícil alguna tener información de algo que no sucede, Sí, claro, señora buen intento Díaz. también. ¿Usted sabe si él recibió alguna comunicación oficial o informal sobre los hechos? ¿Sobre los incidentes que se produjeron? Desde luego, que yo sepa y conozca, no. Pero le vuelvo a decir que es difícil conocer información sobre algo que no se sucede. ¿Le consta si él recibió una llamada de la dirección del Parador para reclamarle las facturas impagadas? No, que yo sepa. ¿Es posible que el subdelegado del Gobierno en Teruel sepa estas cosas y no se las cuente a la delegada del Gobierno? Lo dudo. Entonces, ¿usted no sabe si se dirigió a algún líder de su organización, a alguna persona de su organización regional, en este caso hablo del Partido Socialista, y que alguien se negó a abonarlo? Pero si el propio director del Parador les comunicó a ustedes que estaba todo pagado. Y también comunicó que usted no desayunó, no se sentó a la mesa de Ábalos y de Lambán. El señor director del Parador, yo creo que cometió alguna incoherencia y yo le estoy haciendo... Él no me viese en el momento en el que yo estaba. Señora Alegría, le estoy haciendo una pregunta muy concreta. Sí. Le estoy diciendo si a usted le consta, si algún dirigente de su organización regional recibió la reclamación de los pagos del Parador de Teruel. No, a mí personalmente no me consta y tampoco me consta la información que usted está trasladando, por supuesto. Lo que sí hemos llegado a conocer por los medios, ya se lo he dicho, son los consumos, las facturas impagadas. Usted insiste en decirme que a pesar de que yo le he mostrado la factura, donde solamente aparece el desayuno y el alojamiento, y sabiendo, como sabemos, porque lo dijo el director del Parador, que al menos él y probablemente otras personas pidieron comida u otros consumos en sus habitaciones, a pesar de eso y no aparecer en la factura, usted me sigue diciendo que no tiene conocimiento. Lea. No, es que le voy a buscar el comunicado. Si es que le voy a buscar el comunicado que hizo público el Ministerio de Transportes. Lo conozco. Bueno, pues entonces donde él dice, tiene el comunicado, dice, solo se abonaron en el Parador de Teruel 2 facturas de gastos de manutención por importe de 124,9 y 167,8. Solo se abonaron porque las otras no se abonaron, señora Alegría, si es que es lo que es exactamente lo que le estoy diciendo. En la factura aparece el desayuno y el alojamiento. Se ha reconocido aquí que una o varias personas hicieron consumos y usted me dice que el Ministerio de Transportes y el Parador reconocen el pago del desayuno y del alojamiento. Fenomenal. Veo que en esto estamos de acuerdo, pero vamos a avanzar. Mire, señora Alegría, yo le insisto que no estamos aquí ante unos supuestos hechos, aunque usted haya intentado decirlo una y otra vez. Estamos ante unos hechos contrastados. Yo también sé, que usted también lo ha demostrado hoy aquí, que para usted un pseudomedio es cualquier medio de comunicación que publica una noticia contraria a los intereses de Pedro Sánchez. Por eso le pregunto, ¿usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio? Mire, pseudomedios son calificados aquellos que no contrastan la información que publican. ¿Puede contestarme sí o no? ¿Usted cree que contrasta la información el Diario de Teruel? Bueno, es su obligación, evidentemente. ¿Usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio?
Pues yo simplemente le voy a decir que algunas de las informaciones que hemos leído y hemos leído, yo sinceramente estoy esperando la prueba que den fe a esa información. Pero usted no ha dicho que en Teruel todo el mundo sabe todo. O sea, que un periodista, Javier Pérez Millán, es un pseudoperiodista que escribe bulos. Es que no tengo el gusto de conocer a este periodista. Yo tampoco, Díbar, yo por supuesto que no. No tengo, pero le pregunto. No, pero si me deja, dicen que hay una factura, hay unas facturas y unos consumos que no se abonaron. Hombre, se tendrá que demostrar dónde está esa factura que no se ha pagado. Vamos a ello, señora Alegría. Claro. Mire, el periodista Javier Pérez Millán ha publicado 2 noticias en el diario de Teruel sobre los incidentes en el Parador. La primera de ellas es esta, es del día 8 de abril y el titular es: el Ministerio de Transportes rechazó la factura de Ábalos en el Parador de Teruel. No sé si ha tenido ocasión de leer la noticia, si quiere se la puedo hacer llegar. Yo le voy a resumir, que es textual y puede comprobarse algunas de las cosas que dice. Este periódico ha confirmado que sí se produjeron quejas tanto por la introducción de prostitutas en el Parador como por los daños producidos en las habitaciones. El Ministerio devolvió la factura que había enviado el establecimiento turolense. Ahora se ha sabido que la comitiva del exministro llevó prostitutas y se hicieron consumos elevados. La dirección del centro envió la factura de gastos al Ministerio de Transportes, este la rechazó y de ahí surgieron las quejas. ¿Usted califica estos hechos, estas frases como bulos? Pues yo desde luego lo que le puedo asegurar es que esa fiesta no se produjo. Yo estaba... Antes ha dicho que no sabe si se produjo. Mire, es que para que se produzca... le he dicho desde el principio que si algo así se produce, se sabe, a ciencia cierta. Entonces Javier Pérez Millán lo sabe, pero usted considera que es un pseudoperiodista. Y tiene pruebas para demostrarlo. Bien, señora Alegría. Tiene pruebas para demostrarlo. ¿Usted cree que Javier Pérez Millán ha mentido? Fíjese lo que le voy a decir. Mire, ese medio digital que me hizo a mí esa pregunta el pasado 9 de abril... es el mismo medio, es uno de los mismos medios digitales que también publicaron sobre mí, que tenía una cuenta en República Dominicana. Con no sé cuántos millones. Vale. Sí, pero bueno, y lo publicaron. Sí. Hoy lo publicaron. El diario de Teruel. ¿Contrastaron esa información? Evidentemente el diario no. de Teruel. Evidentemente no. Ese mismo medio de comunicación, un día en el que yo tuve la oportunidad... Señor presidente. Le he preguntado si el diario de Teruel es un pseudomedio y si considera bulo lo que le acabo de leer. La pregunta es concisa y directa, señor presidente. Pues fíjese, yo creo que si tiene constancia de todo lo que está publicando en ese artículo, lo mejor que puede hacer es denunciarlo. ¿Denunciar el qué? Si esto no es delito. Que se produjo lo que se produjo. Mire, señora y Alegría. Más cuando, espere un momento, y más cuando hay un director de Paradores que desmiente absolutamente esto, hay un comunicado de Paradores que desmiente absolutamente toda esa serie de destrozos que dicen. Cuando hay un director de Paradores que dice que esa fiesta no se produjo, que fue una noche absolutamente normal. Bien. Hombre, señora Díbar, yo lo único que se lo he dicho desde el primer momento, que si hay quien considera que los que estamos mintiendo somos otros, por favor, que presenten pruebas. Bien. Y además que, por favor, lo denuncien en sede judicial. ¿Y por qué Paradores no ha ejercido el derecho de rectificación? Pregunto. Bueno, Paradores ha hecho... ¿O el Parador de Teruel? Vamos a ver, yo lo que le estoy diciendo... Si usted me habla de mentiras flagrantes y es todo tan evidente. Oiga, bueno... Paradores ni el derecho de rectificación. Paradores hace un comunicado oficial en el que niega los destrozos. Claro, claro que los niega. Pero claro que los niega. Pero no ¿Sabe por qué? Porque no existieron. Bien, perfecto. Porque no hay parte que den fe. No, de opinión no. Es lo que dijo el director de Paradores, que no había ninguna parte. Le voy a mostrar una segunda noticia del diario de Teruel. En este caso es del día 15 de abril, es del mismo periodista que usted considera que miente y dice lo siguiente. Este periódico contactó con Paradores de España después de que la dirección del Parador de Teruel declinara pronunciarse sobre este asunto. Ese mismo día, ese periódico confirmó con fuentes de absoluta solvencia, que la dirección del Parador de Teruel se quejó y reclamó que el Ministerio de Transportes había devuelto y rechazado pagar la factura y dijo además de que encima la comitiva hubiese llevado prostitutas y se hubiesen provocado destrozos. ¿Usted también cree, como con la otra noticia, necesito brevedad? ¿Usted cree que esto tampoco es cierto, no? Pues traiga aquí al periodista y pregúnteselo a él. ¿Y yo qué quiere que le diga? Bien,
perfecto. Yo le doy mi opinión y le hablo del conocimiento de los hechos que yo tengo. De acuerdo. Tengo muy poco tiempo, pero sí, no quiero dejar de preguntarle por las cartas amenazantes que han recibido los trabajadores del Parador. También aquí hay una importante incoherencia del director del Parador de Teruel, porque dijo que el segundo ayudante de comedor sí estaba esa noche, y cuando le espetó y le preguntó por qué había hecho esas declaraciones, él dijo que porque era cierto. Pero después de recibir una carta en la que se le amenazaba de despido, por lo visto delante de unos investigadores, rectificó. Bien. Yo le quería decir que no sé si usted ha tenido la ocasión de leer esta carta. ¿Usted la ha leído? Sí, he tenido ocasión de leer la carta. ¿Y qué le parece? Yo además conocí el contenido, vamos, la existencia de esa carta el mismo día que recibí aquí una pregunta por parte de la senadora actual alcaldesa de Teruel. Fue el día que yo conocí que había habido una carta. Yo también. Pero vale. no, pues se lo digo. Una carta que yo no firmo, como comprenderá, no me corresponde. Pero quiero decir, a mí. ha sido publicada, señora Alegría, que no le estoy diciendo nada. Le he preguntado si ha tenido usted la ocasión de leerla. Yo la leí precisamente con ocasión de la pregunta del Mabuj a usted sobre el Parador de Teruel. Pues mire, esa carta amenaza con despedir a los trabajadores, pero curiosamente no amenaza con despedirlos por mentir, sino dice, por menoscabar la imagen de la empresa, por facilitar información de carácter interno y por vulnerar la protección de datos facilitando información de los clientes. ¿A usted no le parece que esta carta en realidad es un reconocimiento de algunos de los hechos de los que estamos preguntando hoy aquí? Pues pregúnteselo a quién firma esa carta, señora. Bien, por eso le he preguntado su opinión. Claro. Le he preguntado lo primero, ¿usted habría mandado una carta de estas características? Vamos, oiga, yo no me haga a mí usted opinar o participar sobre una carta que yo no he redactado ni he firmado. A mí me parece muy mal, yo sí que opino. Bueno, pues le voy a hacer una última pregunta y ya voy a concluir. Le quería preguntar si ustedes tuvieron en aquel viaje alguna conversación o reunión relativa a la ampliación del Hospital de Teruel. No, la que yo... A ver, que si participamos en alguna conversación. ¿O reunión? No. No. ¿Y en algún momento anterior o posterior al 15 o 16 de septiembre de 2020? ¿Pero con quién? No entiendo. ¿Usted conoce a Pepe Ruz, el dueño de La Levantina? No sé quién es, no sé qué es. O sea, ¿usted no ha participado en reuniones sobre la ampliación del Hospital de Teruel, no sé quién que se adjudicó a la empresa Levantina, que está siendo en estos momentos investigada por el juez Leopoldo Puente? Es que no sé quién es Pepe Ruz, ¿qué dice yo usted? No tengo ni idea. Le pregunto simplemente, mire, yo antes le he dicho que la UCO situaba a los dos hermanos García Izaguirre allí y también a Ábalos, y precisamente el juez Leopoldo Puente lo que ha ordenado es investigar las obras adjudicadas durante la era Ábalos en transportes, quería decir, gracias a los manuscritos que ha aportado Aldama. Y de acuerdo con esa declaración, Levantina pagó comisiones a Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas. Esto no tiene nada que ver con usted, no crea que le estoy preguntando por eso. Yo solo le he preguntado si se celebró alguna reunión, incluso aunque usted no estuviera presente, pero si acompañó usted a una reunión, incluso aunque no entrara, para hablar sobre la ampliación del Hospital de Teruel. No, pues queda contestado y se lo agradezco mucho. Yo, simplemente por aclarárselo, que creo que también es importante, acompañé al ministro en la visita de esa obra que llevaba a cabo Adif. Fuimos al hotel, al Parador, y por la mañana acompañé al ministro en la sede de la subdelegación, y después de ese acto acompañé al ministro a la rotativa de Heraldo de Aragón, que estaban también presentes sus majestades los Reyes, celebrando el 125 aniversario, y de ahí el ministro Ábalos se volvió con su majestad de los Reyes en el Falcon a Madrid. Bien. Pues se lo agradezco. Yo no tengo más preguntas que formularle, señora Alegría. Sí voy a hacer, señor presidente, dado que todavía me quedan unos minutos, una breve conclusión. Mire, lo sucedido... Si es que me deja el señor Remírez. Lo sucedido en el Parador de Teruel, señora Alegría, por desgracia, no es un episodio aislado ni una anécdota menor. Y yo creo que lo que refleja es un modo de ejercer el poder con abuso, con opacidad y también con desprecio a las normas que el resto de los ciudadanos sí debíamos cumplir. Porque el mando único de la pandemia, el señor Ábalos, redactaba normas que nos imponía a los demás, pero él después no las cumplía. Y cuando los demás teníamos toque de queda, él se iba de juerga. Y cuando algunos españoles estaban enterrando en soledad a sus propios familiares, él convirtió el Parador de Teruel en una discoteca, por no decir en un puticlub. Yo creo que la delegada del Gobierno tenía la obligación de hacer cumplir la ley. El señor Ábalos, que era el todopoderoso número 2 del Partido Socialista, está hoy siendo investigado por corrupción. Hemos sabido, incluso por testimonios de las feministas del Partido Socialista, que algunos de sus comportamientos no eran ejemplares, que protagonizó varios episodios sórdidos y probablemente por este motivo fue cesado, aunque posteriormente fuera aforado para ser protegido, porque fue protegido por todos ustedes.
Y si los hechos no han sido esclarecidos, señora Alegría, no es porque Teruel sea más grande o más pequeña, es solo por un motivo, porque toda la maquinaria del PSOE y del Gobierno se ha empeñado en ocultarlo. Y lo que tenemos aquí, desgraciadamente, no digo en la noche del 15 de septiembre, que probablemente usted no supo nada, pero cuando después se conocieron los hechos, lo que hemos visto aquí es una estructura institucional al servicio del encubrimiento. Usted no ha dado probablemente todas las explicaciones que quería dar sobre algunos extremos, sí sobre otros. Usted prefiere negar la evidencia y tapar a los suyos. Creo que tampoco es la primera vez que lo hace, se lo he demostrado aquí. Cuando los hechos requieren reserva y sigilo, usted cumple. Lo hizo con el caso Gali y lo ha vuelto a hacer también con el parador de Teruel. Yo le he preguntado en varias ocasiones si usted dimitiría si se demuestra que mintió. Usted me ha dicho que sí y a mí ya solo me queda desearle suerte, señora Alegría. Señora, ¿quiere contestar? Evidentemente, yo soy perfectamente consciente que soy responsable de mis palabras y de mis silencios. Y, por supuesto, también de mis actuaciones. Y la información que yo les he trasladado aquí es la información veraz, la información que yo conozco. Lo verdaderamente sorprendente es que ustedes tienen todo muy claro, a excepción de cuando les afecta a ustedes. Ahí ya la cosa cambia. Y el cinismo asciende a la estratosfera. Porque, fíjense, aseveran que se produjo lo que se produjo, dicen que se produjo lo que se produjo, dan cuenta de detalles de algo que según ellos se produjo, pero sin embargo, años más tarde, qué cosa más curiosa, por parte del Partido Popular todavía nadie nos ha explicado ni nadie ha concretado quién era M. Rajoy. Pero años más tarde, 3 años después, desde que el señor Feijóo asumiera la presidencia del Partido Popular, aún no sabemos cuántos salarios percibe el señor Feijóo. Años más tarde, tampoco se han dado ningún tipo de explicaciones más. Es todo normal que el señor Feijóo se subiera en un yate, se hiciera fotografías con un narcotraficante, que se fuera varios años de vacaciones con él, oiga, y que no supiera a qué se dedicaba. Y lo peor de todo es que, con lo sencillo y lo fácil que es que lo que sabemos, casi 7 meses después de uno de los mayores sucesos que ha sucedido en nuestro país, en Valencia, vemos como el Partido Popular sigue sin dar una muestra de transparencia con la factura del Ventorro. Señora Alegría, ha colmado la paciencia de este presidente. ¿O reconduce el final a lo que le acaba de decir la señora Díbar o se acabó la comisión? Sí, pues mire, señor presidente, ¿sabes lo que sucede con este símil? Voy a terminar. Hay una frase que seguramente todos ustedes conocerán, que fue del míster Luis Aragonés, que le preguntaron, míster, ¿qué es el fútbol? Y dijo, ganar, 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 ganar y después ganar, 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 ganar. Pues este símil me sirve para decir, ¿y qué es el Partido Popular? Mentir, 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 mentir y después mentir. Señorías, me parece lamentable que antes de acabar la sesión ustedes aquí estén en una ceremonia extraña. Se da por finalizada la sesión.